Tardes. Buenas tardes. Bueno, voy a empezar a grabar la clase para que quede registre de ella y después se la subo. Ya creo que tenemos 3 clases grabadas, no estoy tan seguro. Parece que no grabé la clase del lunes pasado, pero la del viernes pasado sí. Esta es la clase correspondiente al día lunes 28 de septiembre, curso Biología de Invertebrados, que se dicta la carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias. Bueno, les mandé yo un par de mensajes la semana pasada y hoy día me permití recordarle la clase de hoy día y que era conveniente que le dieran una mirada a los apuntes. Respecto de la formación de grupos, me tienen que comunicar si van a formar grupos de A3 o grupos de A2, de tal manera que desde ya sepamos cuál va a ser la constitución del grupo. Puede darse el caso que por ahí haya un grupo que da para 2 personas nomás, pero lo que sí no me gustaría es que algunos trabajaran con grupos de A2 y otros trabajaran con grupos de A3, porque la distribución de la carga, del esfuerzo, obviamente no va a ser la misma. En el caso circunstancial, que después de haber dividido el curso en grupos de A3, queden 2 personas volando, pero eso es una excepción que corresponde a la regla. No es necesario que me respondan hoy día respecto de si van a trabajar de A3 o de A2, me lo responden el viernes para así yo tener claridad de cómo vamos a trabajar. Y lo otro, que agradezco a las personas que dieron su opinión respecto de las condiciones de trabajo y el perfil del estudiante. Pero también me he dado cuenta, yo no sé si fue falla del sistema o bien las personas no quisieron responder la encuesta habiéndola iniciado, pero un grupo importante de personas trabajaron la encuesta, pero no la enviaron. Y si ha sido un problema de manejo del sistema, manejo de Moodle, por ejemplo, les sugiero que hagan la práctica, porque por lo menos en el caso nuestro, tanto en teoría como en laboratorio, las evaluaciones van a ser a través del sistema Moodle. Entonces, si usted no tiene un buen nivel de manejo, es conveniente que practique o que algún compañero suyo o compañera le enseñe. Profe, No espere a la prueba o al momento de la evaluación para tener resuelto el problema. ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Camilo? Ramiro, sí, usted dijo que había subido un material que quería que lo revisáramos, pero solamente hay un documento con preguntas. Ese, pues.
Ah, eso era lo que quería que revisáramos. Ya, Claro, ya. ya. Ahora bien, ese documento con preguntas es lo que se llama la gestión del autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. Y ustedes en base a esas preguntas van, van trabajando la materia. Se supone que esta clase, esta reunión, es para resolver las dudas que ustedes tengan, no para hacer la clase. Por eso que me interesaba a mí que ustedes le dieran, y me sigue interesando, que ustedes le dieran una mirada al documento para poder analizar el tema en función de las dudas que ustedes tengan, provistas, originadas a partir de esas actividades de indagación. Como esta corresponde a la clase 1, y ya habíamos analizado nosotros parte de la clase 1, me gustaría que ustedes empezaran con sus dudas. Lo ideal es empezar por la pregunta 1, 2, 3, 4 y no saltar de la 1 a la 10, de las 2 a las 5, así un picoteo. Ahora, yo tengo acá, y ustedes lo están viendo, un material que es para hacer más clara la explicación mía frente a las dudas de ustedes. Entonces verán ustedes que el tema de hoy día dice relación con el organismo animal. Va a tener un concepto genérico, porque más adelante nosotros vamos a analizar la diversidad que hay en relación a ese concepto genérico. Entonces, estoy dispuesto a resolver las dudas que ustedes tengan. Pueden ser dudas que ya no entienden la pregunta, porque no sé, puede que esté mal redactada la pregunta, y que al tratar de responder, asumiendo que la pregunta está bien redactada, no se sabe cómo hacerlo. Ahora, para ir completando el informe, ustedes se tienen que apoyar en el material que yo les estoy subiendo. Esto, por ejemplo, el organismo animal, el Internet, y las referencias que están indicadas, especialmente los 2 libros e-books que hay, acceso a través de las CIBULS, el sistema de bibliotecas de la Universidad de La Serena. Así que, chiquillos y chiquillas, como decía, vamos revisando la primera tanda de situaciones, lo que corresponde a la clase 1. Bueno, y si nos sobra tiempo, son 2 horas, seguimos a la clase 2, pero ahí paramos. ¿Ya? Tampoco conviene adelantarse demasiado. Bien, soy todo oídos. Profe, tengo una duda. Dígame. Entonces, esta clase va a ser de que nosotros desarrollemos la guía y le vayamos preguntando las dudas que tenemos. Exactamente. Y así como clase de contenido, ¿qué día sería? Bueno, la clase de contenido va a ser esta, pero va a estar basada en las dudas que ustedes tengan. Ah, ya. ¿Pero siempre va a ser así? Siempre va a ser así. Ya. Yo tengo dudas en las 5 y en las 6. Muy bien. La ¿Alguien 5, tiene duda en la pregunta 1 que dice reconozca en la diapositiva 1 los atributos de los animales que nos permiten
que nos permiten diferenciarlo del resto de los seres vivos? ¿Está claro eso? Sí. Profe, Sí. ¿no sería mejor que viéramos pregunta tras pregunta en vez de solo las que tengamos dudas? Porque también nos puede ayudar a Mira, complementar el te estudio. escucho muy bajo, háblame más alto. Que si no sería mejor que viéramos todas las preguntas en orden, porque nos puede ayudar también a complementar el estudio después. Exactamente, eso es lo que estoy diciendo. Vamos con las preguntas. Por eso digo, empecemos con la pregunta 1. ¿Entiendes lo que digo, verdad? ¿Entiendes lo que estoy pidiendo? ¿Va a ir preguntando y nosotros le respondemos? No, repito de nuevo, ya. La clase está destinada a resolver las dudas que ustedes tengan respecto de la guía de gestión del autoaprendizaje. ¿Ya? Y en estos momentos hay 10 situaciones, 11 situaciones de autoaprendizaje. Entonces, lo que estoy preguntando es, respecto de la pregunta 1, por ejemplo, ¿qué dudas tienen? Respecto a la pregunta 2, ¿qué dudas En la tienen? pregunta 1, por ejemplo, podemos poner que tienen células animales específicamente. Ah, pero es que no sé, por ejemplo, dice cuáles son las características del organismo animal. Pero Claro, mira, animal, ¿eso involucra a los insectos, por ejemplo? eh, Que esa era mi pregunta en la 5, que dice cómo fueron los primeros animales. Mi pregunta era, ¿a qué tipo de animales? ¿Mamíferos o animales Si incluyendo tú, insectos? si tú ves el título que te estoy mostrando, habla del organismo animal en genérico, ¿ya? Estamos hablando de las características que tiene el animal en genérico, no la característica que tiene un perro, no la característica que tiene un lagarto, no la característica que tiene, qué sé yo, un insecto. Por eso, o sea, las únicas cosas que los unen son el tipo de célula y nada más, pues. Bien, Yo ya, seis, interesante esa pregunta. O sea, profe, interesante esa opinión. ¿Quién habla ahí? ¿El que dijo eso? Valeria Campuzano. Yo tengo 6 conceptos para las principales características que diferencian a los animales: la Ya, organización y su orden celular, la ya. reproducción, su crecimiento, desarrollo y muerte, sus funciones vitales como la alimentación, su respiración, su metabolismo, la interacción con el entorno y la adaptación. Ya, eso tú dices que diferencian a los animales del resto de los seres vivos. No puede ser, pues, porque todos los otros seres vivos también tienen esas características. Interesante. Muy bien, muy bien. Ay, entonces, en la guía ya dice, reconozca en la diapositiva 1 los atributos de los animales. Le estoy mostrando yo la diapositiva 1. La voy a hacer más grande, la diapositiva 1. Por página, tamaño carta, van dos diapositivas en PDF. Las características que corresponden a los animales, y esto lo vimos en la clase pasada, son todas las que están señaladas en la columna de la derecha. De acuerdo a un cierto criterio, se llama el criterio de Whittaker, los seres vivos se agrupan en 5 tipos de seres vivos. 5 solamente, fíjense ustedes, 5 tipos de seres vivos. Estos tipos de seres vivos, desde lo más simple, subiendo hasta lo más complejo, los más simples, los protistas.
Y ahí están todas las características de de los moneras, perdón. Como este no es un curso de microbiología, entonces nosotros no lo vamos a analizar. En la columna de la izquierda tenemos nosotros los criterios que sirven para separar un tipo de organismo de otro. Tipo celular, envoltura nuclear, mitocondria, cloroplasto, etc. ¿Me van siguiendo? Sí, ¿Me van siguiendo? sí, sí. Pero, profe, Ya. ¿esta diapo está en Moodle? Yo se le voy a subir también terminando esta clase. Ya. ¿Ya? O sea, la clase de hoy día, en realidad, debiera habérsela subido hoy de la mañana, pero con el temblor que hubo, tuve algunos pequeños problemas. Entonces, tenemos tipo de organismo, tipo de ser vivo, monera, protistas, hongos, plantas y los que nos interesan a nosotros, los animales. Ahora, ¿qué es un ser vivo? Yo estoy seguro que esto lo tienen que haber analizado en biología general. ¿Y qué diferencia hay entre un ser vivo y un organismo? Usted, por ejemplo, es ser vivo. Usted, por ejemplo, es un organismo. Usted, por ejemplo, es un animal. Usted, por ejemplo, es un cordado. Usted, por ejemplo, es un primates. Usted, por ejemplo, es un mamífero, etc. Fíjate todo lo que usted es. Yo también. Un ser vivo, bueno, hay muchas definiciones de ser vivo. Yo voy a usar una definición que es un poco determinística. Un ser vivo es un determinado arreglo de átomos y moléculas que además de tener las propiedades físicas, las propiedades químicas propias de la materia, tiene las propiedades biológicas. O sea, dicho en otras palabras, nosotros somos una forma de materia que además de propiedades físicas, propiedades químicas, tenemos propiedades biológicas. Una piedra, un meteorito, por ejemplo, es una forma de materia, pero tiene propiedades físicas y tiene propiedades químicas, no tiene propiedades biológicas. Ese es un ser vivo. Y un organismo es la forma en que un ser vivo se expresa. Dicho en otras palabras, es la forma en que un organismo se encuentra en la naturaleza. Por ejemplo, podemos encontrar a un ser vivo bajo la forma de una monera, bajo la forma de un protista, bajo la forma de un hongo, bajo la forma de una planta, bajo la forma de un animal. Y lo más sorprendente de esto es que solo hay 5 tipos de organismos. ¿Ya? Esto se llama la clasificación de los 5 reinos, porque cada tipo de organismo se asocia a un reino. Y a nosotros nos interesa, nos corresponde estudiar el reino animal. Ustedes cuando estudian botánica, o si están estudiando botánica, están estudiando el reino de las plantas. Cuando les toque estudiar microbiología, bueno, van a estudiar las moneras y los protistas. Y algo de los hongos. Pero a nosotros nos interesa el reino animal. Entonces, genéricamente, ¿cómo están caracterizados los animales? De tal manera que si usted se encuentra con una materia viva, observando esta característica, va a decir, este es un animal y este es una planta. Entonces, aquí están los criterios por los cuales se caracterizan los organismos. Tipo celular, los animales tienen célula eucarionte, tiene envoltura nuclear la célula, tiene mitocondria la célula, pero no tiene cloroplasto. Ahora, si nosotros revisamos las diferencias y las similitudes con los otros reinos, bueno, nos vamos a dar cuenta que comparado con el reino de las plantas o el tipo de organismo llamado planta, tienen cloroplasto,
¿verdad? Los hongos no tienen cloroplasto, los protistas en algunos está presente, en otros no, y los moneras no tienen cloroplasto. Pero ¿cuál es lo interesante? Que cuando nosotros observamos, por ejemplo, algunas características, vemos los animales y las plantas, verán que tanto los animales como las plantas tienen células eucariontes. Ahí nosotros no nos diferenciamos en las plantas. Envoltura nuclear. Nosotros tenemos envoltura nuclear, las plantas, las células también tienen envoltura nuclear, los hongos también tienen envoltura nuclear, los protistas también tienen envoltura nuclear. O sea, compartimos esas características. Entonces, el trabajo de ustedes va a consistir en examinar estas características y poder identificar cuáles características son propias de los animales. Ahora, si ustedes ven esas características, las que están en amarillo, me pueden decir inmediatamente cuáles son las características que son propias de los animales y que no son compartidas con el otro tipo de ser vivo. No hay pared celular. Bueno, a ver, veamos, pared celular, no hay pared celular, aquí hay pared celular, aquí algunos polisacáridos no, esto es interesante lo que acabas de decir, porque fíjate que aquí los animales, las células no tienen pared celular, las plantas tienen pared celular, pero los hongos, fíjate tú que pared celular en algunos casos hay. Por eso nosotros tenemos un cierto parecido, muy lejano ciertamente, con los hongos. Pared celular presente, y fíjate que en las monedas, en algunos hay pared celular, no en otros. Veamos el tema de la fertilización y meiosis. Fertilización y meiosis tienen los animales, también tienen las plantas, y fíjate que también tienen los hongos y también tienen los protistas. Bien. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, la tarea es que ustedes identifiquen cuáles son las características de un animal y cuáles son las diferencias que permiten separar al animal del resto de los organismos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Profe, una consulta corta y Tienen que hablar más fuerte porque aquí no se les escucha muy bien. los ejercicios. Ya, los ejercicios que te mando o sea, los tenemos que resolver con la diapo que usted todavía no manda. ¿Eso? Bueno, ¿Me está haciendo una pregunta o está conversando con alguien más? le estoy preguntando si el ejercicio que usted mandó tenemos que resolverlo con esta diapositiva que usted está No, presentando. esto es esta guía que les mandé y el material que los voy a subir es todo el mes de trabajo. Eso significa que en esta y en las clases que vienen vamos a ir analizando estos temas basados en la guía. Ahora, si ustedes revisan la columna, ¿no?, que corresponde a los criterios que definen a lo que es un animal, se darán cuenta que los animales son heterótrofos, al igual que los hongos. Pero los animales son heterótrofos por ingestión y los hongos son heterótrofos por absorción. ¿Me puede decir alguien cuál es la idea que tiene de heterótrofo? Que obtiene la energía de... O sea, que no, como que no fabrica su propio alimento. No fabrica su Que lo propio tiene alimento, alrededor. por lo tanto necesita recibir nutrientes, alimentos preparados por otro organismo. Bien. ¿Y me pueden decir qué entienden por heterótrofo por ingestión? Que los animales necesitan consumir a otros organismos. Por No, ejemplo, un no, ave se come una serpiente y se la come completa. no. ¿Eso? Cuidado con las preguntas y cuidado con las respuestas, porque una cosa que yo le pongo bastante atención cuando ustedes me responden las preguntas
es que me respondan las preguntas. Yo he preguntado qué entiende usted por heterótrofo por ingestión. No lo sé, en realidad es que me falta una base para poder entender y responder. ¿Ah? Que falta una base para poder entender y responder. Estos son conceptos de biología general, pero ya me definieron lo que significa heterótrofo. ¿Y qué es lo que podrá significar ingestión? Incorporar. Exactamente. Que el animal se nutre, se alimenta por heterotrofía, igual que los hongos, pero aquí el animal tiene que ingerir, tragar el alimento. Por lo tanto, el animal tiene que tener algún dispositivo en su cuerpo que le permita hacer eso. Atrapar el alimento, ¿no es cierto?, para poder ingerirlo. Y una vez que el alimento está dentro del cuerpo del animal, poder digerirlo. ¿Qué otra diferencia ven ustedes en ese listado que está amarillo? La columna de amarillo. El sistema nervioso está presente en los animales y en los otros está ausente. Exactamente, el sistema nervioso está presente. Antes del sistema nervioso, hablemos de célula nerviosa. Que la célula nerviosa está presente en los animales y no en el resto de los organismos. Punto 1. En algunos animales, la célula nerviosa da origen a un tejido nervioso. En algunos animales, el tejido da origen a un órgano nervioso. Y en otros animales, el órgano nervioso da origen a un sistema nervioso. Por ejemplo, en nosotros tenemos tejido nervioso, célula nerviosa, organizada en tejido nervioso, organizado en órgano nervioso, organizado en sistema de órganos, sistema nervioso. Pero eso no se da en todos los animales. Pero sí vamos a encontrar nosotros célula nerviosa. Bien. Entonces ahí debería ir célula nerviosa en vez de sistema nervioso. Pues aquí no dice, no habla de sistema nervioso. Ahí dice sistema nervioso, por eso lo respondí. A ver, espera. Ah, no, aquí en los criterios. A ver, déjame. Aquí, no, esto es los criterios. Estos son los criterios. ¿Ya? Después más adelante vamos a ver la diferencia. Sistema nervioso, más bien dicho, sí, podría ser razonable lo que usted dice. Célula nerviosa. Después la pregunta 2. Dice, señale las propiedades de la célula nerviosa y qué otra célula tiene el ser humano, perdón, el animal. Ya. La neurona. No los escucho. ¿Cómo era la neurona pregunta? solamente, ¿existen otras ¿Qué otra célula de la... tienen los animales que es propio de ellos? Si ustedes leen el documento que les mandé, la pregunta 2, en la pregunta 2 está la respuesta. ¿Tienen el documento que les mandé? Pero dice qué beneficios aportan los animales a la naturaleza y al ser humano. No, en la clase 2, en la clase 1 del organismo animal. Ah, Sí, está en esa parte. Ah, no está en la, entonces en la... Estamos en la diapositiva 1. Ay, es Clase que 1. estábamos mirando las preguntas integradoras, no la de la clase. No, las preguntas integradoras son al final. Ah, Dice ya, que ya. al final de la unidad, o sea, dice en otras palabras, al final del mes de trabajo, usted va a tener que estar en condiciones de contestar esas cosas.
las cuales podrían ir en una prueba. Estamos en la clase 1, pregunta 1. Que esta es la diapositiva 1, de 1. Células musculares, células musculares. Células musculares. Bien, células musculares. Es característico de los animales, además de la heterotrofía por ingestión, de la presencia de célula muscular y célula nerviosa. Como en el caso del sistema nervioso, aquí también se origina a partir de la célula muscular, el tejido muscular, el órgano y el sistema de órganos. Pero repito, no todos los animales tienen sistemas de órganos. Se ha dicho en otras palabras, no todos los animales tienen sistema muscular, pero se mueven porque tienen células musculares. ¿Como cuál no tiene? ¿Ah? ¿Me puede dar un ejemplo de uno que no tenga? Que no tenga qué cosa. ¿Tejido muscular? Células musculares. ¿Que el tejido muscular? Sí, Más adelante sí. te voy a dar ejemplo de eso. Porque es uno de los grupos que vamos a tener que estudiar. Vamos a la diapositiva número 2, que tiene que ver con diseño corporal y las funciones orgánicas. Los animales tienen un diseño corporal. Están construidos en base a ciertas características arquitectónicas. Eso es el diseño corporal, las características arquitectónicas de un animal. Por ejemplo, forman parte del diseño corporal la forma del animal, el tamaño del animal y cómo se disponen las estructuras internas del animal. Y las funciones orgánicas del animal son las funciones que el animal tiene que asumir para poder vivir. Por ejemplo, nosotros nos tenemos que alimentar y por lo tanto la función orgánica de nutrición, de nutrirse, de alimentarse, está a cargo de un sistema que nosotros llamamos sistema digestivo. Pero no todos los animales tienen sistema digestivo. Pero todos se alimentan por heterotrofía ingestiva. Pero no todos tienen sistema digestivo. Me voy a focalizar en el tema del diseño corporal. ¿Cuáles son las variables que definen el diseño corporal? Una de las características básicas del diseño corporal de los animales es la blastía. Por blastía se refiere al número de capas germinales que un animal tiene. De partida, todos los animales son multicelulares, dicho sea de paso. Por eso que en este curso nosotros no estudiamos los protistas, es decir, los protozoos. Los protozoos en las clasificaciones modernas pasaron a el reino de los protistas. De tal manera que todos los animales son multicelulares. Sin embargo, debo señalar y debo advertirles que en algunos libros aparecen los protozoos. Esos usan una clasificación antigua. Nosotros vamos a considerar como animales a todo aquel organismo que tiene las características que hemos analizado, más las que vamos a analizar ahora. Entre ellas, la blastía. Entonces, la blastía se refiere al número de capas germinales que un animal tiene. ¿Algún nombre de capa germinal que conozcan? Ectodermo. Bien, ¿otra?
Mesodermo. Bien. ¿Otra? Ya, cabros. El endodermo. El endodermo. Bien, bien. Bueno, los animales pueden tener 2 capas germinales y de ahí se origina el animal completo. Los animales que tienen 2 capas germinales son animales conocidos con el nombre de animales diploblásticos. Y los animales que tienen 3 capas germinales, como nosotros, somos animales conocidos como animales triploblásticos. ¿Qué es una capa germinal? Son los primeros tejidos que se forman una vez que el huevo es fecundado y comienza la división celular. En los animales llamados animales primitivos, se forma el ectoderma, se forma el endoderma, ¿ya? Si son diploblásticos. En los animales llamados más avanzados, entre medio del ectoderma, entre medio del ectoderma y del endoderma aparece una capa germinal intermedia que se llama mesoderma. Entonces las capas germinales son ectoderma, endoderma y mesoderma. Ahí tienen ustedes un mono, yo esto se lo voy a subir al término de la clase para que lo examinen con más detalle. Un mono que representa un corte transversal de un embrión en desarrollo. Lo que está en verde corresponde al ectoderma para el caso de un animal diploblástico. Está ahí la figura de la letra A. Y en amarillo está el endoderma. Y en negro está la cavidad digestiva. En algunos animales, entre el ectoderma y el endoderma existe una capa gelatinosa que la figura dice que corresponde a mesoglea. No es una capa de tejido, es una capa gelatinosa donde se pueden encontrar algunas células, pero que no están formando un tejido. Y en la letra B, bueno, tiene una situación un poquito más complicada, pero es un animal triploblástico, donde la mesoglea es reemplazada por el mesoderma, ahí en rojo. Tenemos el ectoderma, el mesoderma y el endoderma de amarillo, encerrando la cavidad digestiva. Las otras 2 figuras lo vamos a dejar para un análisis posterior porque necesitan algún conocimiento previo para poder interpretarlo. Vamos a la pregunta número 5, chiquillos y chiquillas. Dice la pregunta 5, se la voy a leer. Los animales comienzan con una sola célula, pero rápidamente aparecen los tejidos embrionarios. ¿Cómo se llama la condición de comenzar con 2 tejidos embrionarios? ¿Cómo se llama? Jóvenes. ¿De comenzar con 2 tejidos embrionarios? ¿Sí? No tengo idea. Bueno, se lo acaba de decir. Diploblástico. Y comenzar con 3 tejidos embrionarios triploblásticos. PLO. ¿Ah? Triplo. Diplo. Mire, la palabra diplo quiere decir 2 o doble. Y blasto quiere decir embrión. Ya es el nombre técnico, diploblástico, 2 tejidos embrionarios. Y triploblástico, triplo, obviamente quiere decir 3, triploblásticos, 3 tejidos embrionarios. Ahora la palabra ecto quiere decir ectoderma, quiere decir piel externa, derma es piel. Piensen ustedes que los médicos especialistas en la piel se llaman dermatólogos. La disciplina que ellos practican es la dermatología.
ectoderma, tejido externo al embrión. Después tenemos nosotros el tejido interno, endoderma, tejido interno al embrión. ¿Dónde está ese tejido interno? Está rodeando la cavidad digestiva. Y después, entre medio de los dos, tenemos el mesoderma. Meso quiere decir entre medio. Y bueno, derma, de nuevo, piel. Entonces, ectoderma, tejido externo, endoderma, tejido interior, y mesoderma, tejido entre medio. Entonces, uno de los primeros criterios que definen el diseño corporal de un animal es la blastía. Después tenemos otro criterio que define el diseño corporal del animal, es la simetría. Los animales somos simétricos. Estamos construidos en base a ejes y en base a planos. Yo no me voy a detener mucho en esto porque lo van a analizar con más detalle en el laboratorio. Pero, adelantando un poco el trabajo del laboratorio, en este caso de este mono, ¿verdad? Ese plano que divide al mono en dos mitades especulares. ¿Qué quiere decir mitades especulares? Quiere decir que una mitad es la imagen en el espejo de la otra. Es como la mano derecha puesta al frente de la mano izquierda. Este animal que estoy mostrando yo acá es un animal con simetría bilateral. Hay un lado derecho versus un lado izquierdo. Nosotros, por ejemplo, somos animales con simetría bilateral. La simetría, el plano de simetría ya comienza en la cabeza y sigue hacia abajo y nos divide en un lado derecho y un lado izquierdo. Pero también en el caso de un animal, piensen que nosotros somos cuerpos geométricos, por lo tanto tenemos tres dimensiones, largo, ancho y alto. Existen otros ejes que definen también el diseño corporal, pero el más importante es los ejes de simetría. Y ahí tienen ustedes en el lado derecho de la diapositiva un animal que tiene una simetría radial. Dice en otras palabras que en esta anémona hay n ejes de simetría donde el animal se puede dividir imaginariamente y la mitad que sale es una imagen especular de la otra. Son como los rayos de una bicicleta. Ahí tienen ustedes una anémona, por ejemplo, que tiene simetría radial. Tienen las estrellas de mar, por ejemplo, tienen simetría radial, clarísima. Los soles de mar tienen simetría radial. Y aquí se da un caso especial, en la figura izquierda, de una simetría birradial. Birradial. Noten que hay un plano de simetría, ¿no es cierto? Es decir, hay dos planos de simetría que son perpendiculares entre sí. Entonces ya llevamos dos características de los animales que determinan la simetría, determinan el diseño corporal del animal. Vamos a ver una tercera. Me van siguiendo, ¿verdad? Si no me van siguiendo, simplemente me preguntan y yo paro y trato de explicar de nuevo, de otra manera o con más detalle. La otra característica del diseño corporal de los animales es el tipo de canal alimentario. Ya dijimos que los animales son heterótrofos por ingestión.
Por lo tanto, tienen que tener estructuras que al animal le permitan capturar el alimento, tragarlo, entre medio molerlo. Y una vez que está dentro, lo digieren. Una vez que el alimento está dentro. Entonces tenemos 3 tipos de canal alimentario. Un tipo de canal alimentario radial, un tipo de canal alimentario conocido con el nombre de sacular, y un tipo de canal alimentario conocido con el nombre de tubular. Radial, sacular y tubular. Obviamente que el animal que tiene el tipo de canal alimentario radial tiene un diseño corporal diferente al que tiene el sacular. Y el que tiene sacular, un diseño corporal distinto al que tiene al diseño tubular. Perdón, el sacular y el radial. Ahí tienen ustedes un ejemplo del canal alimentario radial, que se da en unos animales conocidos con el nombre de esponjas, animales primitivos, y aquí viene un ejemplo de animal en que tienen células nerviosas, pero su sensibilidad es muy baja, y tienen células musculares, pero su capacidad para reaccionar es muy baja también. En lo fundamental, ¿en qué consiste el sistema, el canal alimentario radial? Que el cuerpo del animal está perforado por N poros, a través de los cuales entra agua con el alimento. Esa agua llega a una cavidad central, ¿no es cierto? Y en el tránsito que hace el agua, desde que entra y atraviesa la pared corporal del animal, el alimento queda retenido acá. Este es un sistema de alimentación mediante filtración. Aquí hay una cavidad central que no es una cavidad digestiva, es una cavidad central. Por ahora, por esto lo vamos a estudiar con más detalle más adelante, por ahora me interesa que sepan lo que es el canal alimentario radial. Aquí el agua, trayendo partículas de alimento o arrastrando animales pequeñitos, penetra por estos poros que le estoy indicando yo, queda retenido en alguna parte acá, la digestión se produce ahí y no acá. Y finalmente el agua sale por esta cavidad central, que se conoce con el nombre de ósculo. Las flechas en azul indican el movimiento del agua y por lo tanto el camino que sigue el alimento. Después tenemos el sacular. El sacular, la palabra sacular quiere decir saco. En el sacular desaparecen los poros por donde entra el agua arrastrando alimento. Aquí hay un poro que es de entrada y salida del alimento, ese que yo estoy indicando acá. Algunos le llaman boca, a mí no me gusta llamarle boca, le llamo apertura, entrada, salida del alimento. El alimento entra por acá y esto que ven ustedes ahí es un saco. Y el alimento queda retenido acá y se digiere en esta cavidad. En principio igual que nosotros. O sea, nosotros tragamos un alimento, ¿no es cierto? Trozo de pan, por ejemplo, se va al estómago, ahí se queda y las enzimas digestivas atacan el trozo de pan, quedan en libertad los nutrientes y nosotros absorbemos los nutrientes, el mecanismo de acá. Igual. Pero ¿dónde está la diferencia? Que este es un saco. Por lo tanto, el alimento entra, se digiere y lo que no es digerido es eliminado por acá mismo. Dicho sea de paso, el proceso del
de ingerir el alimento se conoce con el nombre de ingestión. Y el proceso de eliminar el alimento no digerido, eliminar la caca, se conoce con el nombre de egestión. Ingestión, la entrada; egestión, la salida. Ahora, en estos animales se complica un poco el sistema, el mecanismo de captar el alimento, porque ustedes verán que aquí está el poro de entrada y salida, pero aquí los intestinos se bifurcan en comparación a este. O sea, este tiene un mecanismo sacular más complejo y probablemente aguanta más tiempo sin alimentarse. ¿Y para qué decir este? Donde el poro de entrada, salida, está acá. Y todo esto es parte del sistema digestivo. Entonces tenemos un intestino anterior con sacos. Esta cosita que no tienen salida se conoce con el nombre de saco. El apéndice nuestro es un remanente de época primitiva. Ya cuando se echa a perder, se produce una enfermedad conocida con el nombre de apendicitis y se rompe ya todo lo que está adentro de ese saquito con bacterias, ácidos, qué sé yo, se transforma en una enfermedad que puede causarle la muerte a la persona, conocida con el nombre de peritonitis. Se inflama el peritoneo. Todas las membranas que sostienen adentro a nivel abdominal los intestinos. De otra manera, cuando estuviéramos parados, ¿no es cierto?, sin peritoneo, todos los intestinos se nos irían abajo. En cambio, gracias al peritoneo se nos mantienen los intestinos en su posición. Bueno, pero eso es al margen. Entonces tenemos un intestino anterior y dos ramas posteriores llenas de ciegos gástricos. Por supuesto que este animal puede aguantar un periodo de hambruna bastante más que el que tiene intestino bifurcado y el que tiene un simple saco. Y este finalmente es el más ramificado. ¿Ya? Y finalmente, el mecanismo que tenemos nosotros, que es el tubular. Aquí, básicamente, el sistema digestivo es un tubo que tiene una entrada, que nosotros llamamos boca, y una salida, que nosotros llamamos ano. ¿Qué es lo que entra por la boca? El alimento, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sale por el ano? Bueno, el alimento no digerido, pues la feca, la caca. De nuevo le digo que la entrada se conoce con el nombre de ingestión y la salida se conoce con el nombre de egestión. ¿A qué hora salimos, chiquillos? ¿Chiquillas? 5:45. 5:45, ya, muy bien. Me avisan lo que sea a las 5:40. Profesor, ¿me puede dar un ejemplo de un animal que tenga canal alimentario sacular? Uy, hay harto. Ya. ¿Pueden Por ser ejemplo. insectos? ¿Ah? ¿Pueden ser insectos o animales marinos así? No sé. Bueno, eso que están ahí mostrándote, por ejemplo, la planaria. ¿Conoce la planaria? El gusano. ¿La planaria? ¿La conocen? No se preocupen si no las conocen, la van a conocer. Profe, ¿Ah? esa era la lombriz solitaria, ¿no? La lombriz solitaria, interesante ese ejemplo. La lombriz solitaria pertenece a este grupo, pero elegiste el ejemplo equivocado porque la lombriz solitaria no tiene sistema digestivo. Ah, que por el tema de planaria lo asimilé con eso. Pero Sí. yo escuché el término, pero no me acuerdo cuál. La planaria, la fasciola hepática es otro ejemplo, que lo vamos a estudiar más adelante. ¿Ya? Esto que tienen ustedes ahí es una planaria y lo que tienen aquí es un tipo de fasciola.
No es la fasciola hepática la que le da, que ataca el hígado de los corderos, eventualmente el hígado del ser humano. Pero ahí tiene dos ejemplos. El sistema sacular es propio de los animales conocidos con el nombre de platelmintos. Pero en las tenias, este sistema digestivo sacular desapareció. Ya, en respuesta a la forma de vida parásita del animal. Entonces el animal absorbe los nutrientes ya digeridos por el huésped y lo absorbe a través de la piel. Entonces se ahorra la tenia de tener una boca, de ingerir el alimento y de gastar energía en la ingestión y digestión del alimento. Recuerden que la tenia en el estado adulto vive en el sistema digestivo, de tal manera que el sistema digestivo está lleno ya de nutrientes, material ya digerido. Pero interesante la pregunta, gracias. Vamos, chiquillos, vamos, como dijo don Francisco, nos falta poco para la meta. Y después tenemos el tubular, que es la mayoría de los animales, donde el alimento entra por una parte, que se llama boca, y sale por otra, que se llama ano. Proceso de entrada se conoce con nombre de ingestión. Lo que ocurre acá adentro se conoce con el nombre de absorción, digestión, los nutrientes que pasan al cuerpo del animal, absorción, y lo que se elimina al exterior, el proceso es gestión. Ciertamente que en el caso del mecanismo ingestivo tipo tubular, los distintos animales que tienen este sistema digestivo presentan diferentes estructuras, dependiendo de si se alimentan de carne, si se alimentan de vegetales blandos, si se alimentan de vegetales duros, o si se alimentan o son omnívoros. Bueno, eso lo vamos a estudiar nosotros más adelante, pero este animalito es un vegetariano. Lo que está en verde es el sistema digestivo. Ahí tenemos nosotros la boca, el esófago, una parte del esófago que se conoce con el nombre de buche, otra parte del esófago que se conoce con el nombre de molleja. El alimento se acumula acá, el buche y la molleja. La molleja es una cámara de fermentación para que actúen bacterias, moneras, y liberen los nutrientes, y después lo que tenemos acá en azul es el estómago, ¿no es cierto? Y finalmente el intestino, el recto y el ano. Nosotros no tenemos esta estructura, no tenemos buche, tampoco tenemos molleja, pero sí tenemos boca, tenemos esófago, tenemos estómago, intestino. ¿Algún comentario, pregunta? ¿Ninguna? Ya, qué bien. Otra característica del diseño corporal de los animales es la cavidad corporal. Los animales pueden carecer de cavidad corporal, pueden tener una cavidad corporal primaria, o bien tener una cavidad corporal secundaria. La cavidad digestiva no se considera cavidad corporal, porque no forma parte, no está dentro del... cuando se habla de cavidad corporal, en sentido estricto, estamos hablando de una cavidad que se da entre la pared del tubo digestivo y la pared del cuerpo del animal. La cavidad corporal, la cavidad digestiva en sentido estricto no es una cavidad corporal. La prueba de ello está que si a usted le cae mal algo, puede vomitar y elimina
elimina eso que le ha caído mal. ¿Ah? Si la persona ha tomado demasiado alcohol, por ejemplo, bueno, le inducen el vómito y la persona puede botar el alcohol ingerido, digamos, y se recupera. Aquellos animales que no tienen cavidad corporal se conocen con el nombre de acelomados. A quiere decir sin, celoma, cavidad. Aquellos animales que tienen una cavidad corporal primaria se conocen como animales pseudocelomados. Y aquellos animales que tienen una cavidad secundaria se conocen con el nombre de animales celomados. Nosotros somos animales acelomados, pseudocelomados o celomados. ¿Celomados? Celomado, bien, celomado. Por ahí los ejemplos tienen acelomado, recién me nombraron las tenias, ahí tienen un ejemplo de animal acelomado, las tenias. Los pseudocelomados, las lombrices blancas, los ascaris. Y celomado, bueno, ahí aparece ejemplo anélida, la lombriz de tierra, pero como dijo alguien, nosotros somos animales celomados. Entonces, los animales pseudocelomados y los animales celomados tienen una cavidad corporal. La diferencia en que en el caso de los pseudocelomados, esa cavidad deriva de la cavidad embrionaria. Es una cavidad que deriva del blastocele. Blasto quiere decir embrión. Cele, cavidad. Blastocele. Deriva del embrión. Y en el caso de los animales celomados, es una cavidad secundaria. Esa cavidad deriva de cavidades que se forman en el mesoderma. Todo esto lo vamos a explicar más adelante con más detalle y ustedes con mayor posesión de información. Aquí nosotros estamos caracterizando el diseño corporal de un animal genérico. ¿Ah? Por supuesto que vamos dando algunos ejemplos. Entonces, ahí tienen ustedes un monito que representa un corte transversal de una planaria. Aquí tenemos la cavidad corporal, los derivados del ectoderma, los derivados del endoderma, y aquí tenemos los derivados del mesoderma que no están generando ninguna cavidad dentro del cuerpo del animal. Nada. Después tenemos un animal pseudocelomado. En azul, los derivados del ectoderma. En rojo, los derivados del mesoderma. Y en amarillo, los derivados del endoderma. Y ahí hay una cavidad. Ese es un pseudoceloma. Y en el caso de los animales celomados, tenemos los derivados del origen, los derivados del ectoderma. Ahí tenemos los derivados del endoderma, en amarillito. Aquí tenemos el mesoderma y aquí tenemos el mesoderma. Y ahí hay una cavidad. En los animales celomados, derivados, cuando yo digo derivados, quiero decir que se han originado a partir de, deriva de, se origina a partir de. En el caso, noten ustedes que en los animales pseudocelomados, la pared del tubo digestivo que se origina del endoderma no tiene ninguna cubierta, excepto el líquido que está presente aquí en el pseudoceloma. Aquí, la pared del tubo digestivo tiene una cubierta de tejido. ¿Ah? Y esta cubierta de tejido es de origen mesodérmico, de tal manera que este espacio está encerrado, una cavidad secundaria, está encerrado por tejido de origen mesodérmico.
Y eso que ven ahí ustedes, eso es lo que estoy apuntando acá, son los mesenterios, los que sostienen los intestinos en una posición que para nosotros es tremendamente importante, en la posición vertical. Que si no tuviéramos eso, nuestros intestinos serían encima de la barriga, la parte baja del vientre. Y eso es lo que digo yo, que cuando se infecta, eso que está ahí, se produce la peritonitis, que son bastante peligrosas, bastante delicadas. Así que tenemos la blastía, tenemos el mecanismo para capturar el alimento, la cavidad corporal, la simetría. Después tenemos la segmentación corporal. Algunos animales son segmentados corporalmente, otros no. Por ejemplo, las lombrices no son segmentados, son una sola pieza. Pero nosotros somos segmentados, como las lombrices de tierra, como los insectos. Esa característica, o esa propiedad, mejor dicho, se conoce con el nombre de metamerismo. Hay animales que no tienen su cuerpo segmentado. Son animales no metaméricos, sin segmento, sin cuerpo segmentado. ¿Con segmentado se refiere a tener brazos, piernas, esas cosas? No. ¿Tentáculos? No. ¿O a qué se refiere? Hay segmentación corporal, que el cuerpo, siguiendo la línea de simetría, ya está formado por segmentos corporales. Las lombrices de tierra es un ejemplo. ¿Conocen las lombrices de tierra? Sí. Ya, ese es un ejemplo de segmentación corporal. ¿Conocen los 1000 pies? También. Ese es otro ejemplo de segmentación corporal. ¿Los 100 pies? Pero ¿cuáles serían los segmentos, por ejemplo, del cuerpo humano para entenderlo bien? La cabeza, Esa es la el tórax, pregunta. la cabeza, el tórax y el abdomen. Ah, ya, ok. Cabeza, tórax y el abdomen. Ahora, nosotros somos unos animales bastante peculiares porque nosotros somos bipedales. La mayoría de los animales tetrápodos se apoyan con sus 4 extremidades, ¿verdad? De tal manera que, por ejemplo, en un insecto, ¿ya? La primera región corporal del insecto es la cabeza. La segunda región corporal del insecto es el tórax. Y la tercera región corporal del insecto es el abdomen. Ahora, en el caso nuestro, que somos bipedales, nos paramos nosotros siguiendo el eje de simetría. Lo superior es la cabeza. Lo que viene a continuación es el abdomen, perdón, el tórax. Y lo que viene a continuación es el abdomen. ¿Ya? Asociado al tórax, tenemos las extremidades anteriores, mano y brazo. Y asociado al abdomen tenemos las extremidades posteriores. Si tú miras un ave, un pichón, por ejemplo, cabeza, tórax y abdomen. Igual que nosotros. Pero por supuesto que tienen algunas modificaciones. Si no, estaríamos en la misma, en los mismos grupos animales, que sé yo. En laboratorio van a ver el análisis taxonómico, que tú comienzas con el reino y te vas achicando, ¿no es cierto?, hasta llegar a la especie. Entonces hay ciertas características que nosotros compartimos con otros animales dependiendo del grupo taxonómico al cual estamos perteneciendo. Después tenemos nosotros la segmentación homónoma. La palabra homónoma quiere decir de iguales partes. Y heterónoma quiere decir heterogéneo, heterosexual, etcétera, partes distintas. La palabra nomo, o noma
quiere decir parte. Autónomo, por ejemplo, que se maneja por sí mismo. Aprendizaje autónomo, que es lo que estamos practicando nosotros. Entonces, la segmentación homónoma, todos los segmentos son similares. No hay idéntico, no se puede decir, son similares. En la naturaleza no hay nada idéntico, ¿ya? Excepto las cosas de laboratorio. Y los gemelos univitelinos son idénticos. Segmentación homónoma. Ejemplo, la lombriz de tierra. Segmentación heterónoma. Ejemplo, el ciempiés. Nosotros. El insecto. Un crustáceo. Entonces tenemos una nueva, un nuevo eje para el diseño corporal de los animales. Sigamos. Si tienen duda, chiquillos, pregunten. Aquí tienen ejemplo de metamería de segmentación corporal. Nemátodo, no hay segmentación corporal. No se reconoce cabeza, no se reconoce ano, a pesar que tienen boca y ano, pero no se reconoce con claridad. Por eso esto se denomina región anterior y esto se denomina región posterior. Aquí tenemos nosotros una lombriz de mar o gusano de arena, el gusano de mar, ¿ya? Donde se ve claramente que el cuerpo es segmentado. Ahí tienen N segmentos. Pero todos los segmentos son parecidos, similares. Metamería homónoma o metamerismo homónomo. Y aquí tenemos una langosta o langostino. Aquí, este bicharraco, su región anterior es cefalotórax. Una sola pieza. Cabeza y tórax. Cefalotórax, y lo que tienen para abajo ahí es el abdomen. El cefalotórax no se ve segmentado, pero sí el abdomen. ¿Y cómo saben los zoólogos que este es un animal segmentado? Porque a cada segmento embriológicamente está asociado un apéndice. Estos son apéndices. Aquí tenemos las antenas, los quelípedos y las patas caminadoras. No metamérico, metamería homónoma, metamería heterónoma. Origen de la boca y el ano. Otra característica que definen el diseño corporal de los animales. Y según sea el mecanismo como se forma la boca y su opuesto el ano, vamos a tener nosotros animales protostomados y animales deuterostomados. La palabra proto significa primero. Stomado quiere decir boca, estómago. Boca. Entonces tenemos animales que son, por un lado, protostomados o bien animales que son deuterostomados. ¿Cuáles son animales deuterostomados y cuáles son protostomados? A ver, una adivinanza, una intuición inteligente. ¿Nosotros somos animales protostomados o deuterostomados? ¿Deuterostromados? Somos efectivamente deuterostomados. Muy bien. Una buena intuición. Intuición inteligente. Ahí tenemos nosotros un animal protostomado, donde este es un esquema de embrión. Esta es la cavidad corporal primaria. Esto que ven ahí ustedes en la flecha es la cavidad corporal secundaria. Esta porito es la boca primitiva, se llama blastoporo. Esta es la cavidad digestiva primitiva. Noten que es un saco. En aquellos animales donde el blastoporo da origen a la boca en el adulto
y en el extremo posterior se forma el ano, estamos hablando de un animal protostomado. Aquí tenemos el monito del embrión de un animal deuterostomado. Ahí está el blastoporo, aquí está la cavidad digestiva primitiva, acá está la cavidad corporal primitiva, blastocele. Notarán que en el dentoderma se están formando estas suertes de orejas. Estas orejas, en el animal deuterostomado, a medida que avanza el desarrollo, empiezan a crecer y empiezan a desplazar la cavidad primitiva, la cavidad, el blastocele. Y como empiezan a crecer, llevan una cavidad interior, que es la cavidad secundaria, el celoma. Cuando está de cierto tamaño, esto se corta aquí, se cierra, se cierra. En el animal deuterostomado, fíjense usted lo interesante, el blastoporo da origen al ano. Y en el extremo posterior, o sea, aquí, en el extremo opuesto, mejor dicho, ahí donde estoy indicando yo, se forma la boca. Como nosotros somos animales deuterostomados, bueno, respondemos a este mecanismo, el que estoy indicando yo. Tica, tica, tica. Esto, las funciones orgánicas y los sistemas de órganos están referidos a los sistemas que están referidos a las funciones que todo animal tiene que asumir. Ciertamente hay algunos animales primitivos que las asumen así como así nomás, no completamente. En cambio, animales más avanzados en términos evolutivos las asumen completamente. Entonces, fíjese usted, la función de ingestión, la función de ingestión, digestión, absorción y gestión de los alimentos o nutrientes, eso corresponde al sistema digestivo. No todos los animales tienen un sistema digestivo completo. Después, la protección del cuerpo, la relación entre organismo y ambiente, eso corresponde a la piel o sistema tegumentario. Después, la distribución interna de nutrientes, desechos, hormonas, gases de la respiración, eso corresponde al sistema circulatorio. La mantención del equilibrio hidrosalino, regulación del pH, eliminación de los desechos metabólicos, eso corresponde al sistema excretor. Después, la multiplicación, la herencia, eso corresponde al sistema reproductor. Todo lo que tiene que ver con la conducta del animal, la relación con el medio, la integración y control, eso corresponde al sistema nervioso. La conducta, relación con el medio, al sistema sensorial, a los órganos de los sentidos. El movimiento, la forma corporal, al sistema muscular. La forma, sostén, protección, al sistema esquelético. La regulación y control del desarrollo y el crecimiento y la conducta, al sistema endocrino. Y las respuestas inmunológicas que están tan de moda con el tema del coronavirus, es el sistema inmune. O sea, en un animal completo vamos a encontrar sistema digestivo, sistema tegumentario, sistema circulatorio, sistema excretor, sistema reproductor, sistema nervioso, sistema sensorial, muscular, esquelético, endocrino, inmune, en un animal completo. Pero en animales menos evolutivamente desarrollados, más primitivos, ¿ya? Vamos a encontrar la función, pero no vamos a encontrar el sistema. Ni siquiera puede que encontremos el órgano. Como este es un curso de biología de invertebrados, bueno, nosotros
vamos a examinar los animales invertebrados, que son más importantes para el ser humano, y ciertamente aquellos que son importantes para ustedes como futuros profesores. Y finalmente, la diferencia entre invertebrados y vertebrados. Este es un curso de biología de invertebrados. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Aquí están las diferencias. De nuevo, carácter en la columna de la izquierda. Y se compara entonces el vertebrado con el invertebrado. ¿Qué caracteres se comparan? La blastía, número de capas germinales, la simetría, los sistemas de órganos, la presencia del sistema nervioso y órganos de los sentidos, la cuerda nerviosa, el esqueleto, las vértebras, la columna vertebral o equivalente, el cráneo, la reproducción, el tamaño modal, va a ser más frecuente, y la diversidad taxonómica. Bueno, todo esto corresponde a la clase número 1. Esto de la diferencia entre animales vertebrados e invertebrados, como es importante, bueno, que tratándose de un curso de los invertebrados, tienen que ser capaces de caracterizar a los invertebrados. ¿Ya? Lo vamos a analizar con más detalle la próxima semana. El viernes, no la próxima semana, el viernes. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes con estos antecedentes que yo les he entregado? Voy a subir esta clase, está grabada la clase. Completar las 11 situaciones de aprendizaje. En sentido estricto ya está todo dicho. O dicho en una gran proporción. Pero como ustedes tienen que desarrollar habilidades de búsqueda, apoyo con el TIC, Internet, habilidades para resumir, habilidades para interpretar cosas, etcétera. Todo eso tiene que quedar reflejado en este trabajo. Quedan 5 minutos, así que es el momento de hacer preguntas, resolver las dudas. Profesor, disculpe, ¿me escucha? Sí, un poco más fuerte, porque Ya. no la escucho. Lo que pasa es que estoy un poquito perdida. Las preguntas que usted entregó en este cuestionario son las que vamos a trabajar semana a semana. ¿Estas preguntas van a ser evaluadas o Van son a un ser evaluadas, trabajo para en clase? estas preguntas van a ser evaluadas en la prueba. Dicho sea de Ah, ya. paso, la primera prueba, miren, a nosotros la universidad no nos ha entregado en este momento cómo va a ser el semestre en términos de cronograma. De tal manera que la fecha que yo les voy a dar para la primera prueba es una fecha tentativa. Pero probablemente va a caer la prueba 1 por allá por el 19 de octubre, por la semana del 19 de octubre. Puede ser el día lunes o el día viernes. ¿Ya? 19 de octubre. Estamos a 28 de septiembre. Eso significa que queda por analizar, si usted tiene al frente la guía, queda por analizar la clase 2, la clase 3, la clase 4 y la clase 5, de las cuales la que tienen más situaciones que resolver es la clase 3 y la clase 5. Pero dése cuenta todo lo que pudimos avanzar ahora. Por eso que es importante que ustedes
le den una mirada a este material. Ya yo, como dije, les voy a empezar a subir las clases con anticipación para que en base a las dudas que ustedes tengan, ¿ya? Podamos trabajar mejor. Otra pregunta, que nos quedan 2 minutos. Yo tengo una Entonces, duda. solo era- Sí, Habla, Katy. ya. No, solo era decirle al final que entonces solo es un cuestionario para estudiar. Solo es para eso. ¿Qué cosa? Solo era un cuestionario para estudiar. No, es más que eso. Es gestión del aprendizaje autónomo. ¿Ya? Porque si usted ve, hay algunas cosas que va a tener que trajinar un poco la bibliografía, ya recurrir a algún libro, a internet, qué sé yo. Ya, y en este aprendizaje, ¿no es cierto? Se supone que usted va a tener que integrar el conocimiento. De lo que va, cómo usted va adquiriendo el conocimiento a medida que va trabajando con esta guía. Esta guía se transforma en una suerte para no usar la misma palabra guía, una suerte de facilitador del aprendizaje, de orientador del aprendizaje. ¿Quién era la otra persona que iba a hacer la pregunta? Yo, es que en la parte donde explicó la blastía me perdí, o sea, no escuché y necesito saber qué era la blastía. La blastía es el número de capas germinales a partir del cual se origina un animal. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Jóvenes, si no me hacen preguntas, yo asumo que está todo perfecto, que no hay dudas al respecto. Ahora bien, nos vamos a encontrar el viernes con esta experiencia que hemos tenido hoy día. Podemos volver podemos volver a algunos temas de la clase de hoy día. Por supuesto que no lo voy a poder repetir todo porque ya, como no han habido preguntas, asumo que está todo ok. Ahora bien, como esta clase está grabada y la voy a subir también, pueden con la grabación completar lo que no hayan lo que no hayan captado. Yo no tengo ninguna pregunta, profe. Gracias por la clase. Bien, ya me van a cortar y a mí no me gusta que me corten de repente porque generalmente me pillan con la palabra en la boca y eso me hace sentirme incómodo. Además yo tengo clase a las 6, 2 horas también, y tengo que descansar un ratito. Bueno, que tengan una buena tarde. Cualquier duda respecto del trabajo con este material, la analizamos el viernes. Listo, Profe, jóvenes. muchas gracias. Hasta Que luego. vaya bien. Chao, profe. Chao.